Reinaldo lo comentaba sobre todo lo que nos ha tocado vivir en este 2021. La naturaleza, se puede decir para algunos, conspiró un poco contra nosotros. Sin embargo, a veces tendemos a pensar la naturaleza es poderosa. ¿Pero por qué? Por fuerza de atracción. Y es así, como si de repente nosotros, simulando este objeto, quizás yo les consultaría qué ven acá. Muchos pueden ver quizás nada más una tenaza. Pero si yo hago esto y la acerco, veremos que hay un poder de atracción. Y así tal cual, como este imán genera ese poder de atracción, son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos atraen cosas positivas. Mi nombre es Cristian Aravena y hoy vamos a estar hablando de cómo explorar y sacar a flote nuestros talentos en tiempos de depresión. Importante que primero hablemos sobre el contexto que reviste la depresión. La depresión puede tener dos orígenes. Uno, que puede ser el voluntario, y otro, el involuntario. El voluntario quizás es aquel que nosotros conocemos ya y tenemos una causa ya puntual. Podemos hablar de una pérdida de un ser querido, lo que se denomina científicamente estrés postraumático, la ruptura de una relación, en el caso de cualquiera que la hemos tenido a lo largo de nuestra vida, o durante este año 2020 que se han generado tantas situaciones de pérdida de beneficios, de pérdidas de condiciones de vida, de pérdida de salir, como lo comentaba mi gran amiga, de nuestra zona de confort, a lo que estábamos habituados, a lo que quizás nos impulsaba, nos motivaba día a día. Eso puede ser perfectamente un detonante para una depresión, pero esa es la voluntaria, como les comenté. Igual podemos tener la involuntaria, que ya sí es netamente la que viene con un origen fisiológico, genético, y para ello lógicamente tendremos que remitirnos a un profesional. Quizá no es únicamente para nosotros, y ahí es donde es importante englobar a nuestro núcleo familiar, pues tenemos niños, tenemos padres, y así nuestro médico de cabecera, bien sea el internista para nosotros los adultos o el pediatra, sabrá remitirnos para hacer un diagnóstico preciso. Y ahí es muy importante que sepamos distinguir cuáles son los síntomas que quizás nosotros podemos detectar y que nos hagan darnos cuenta que estamos viviendo quizás un periodo depresivo. El primero, una dicotomía total, llamándose así el efecto radical de polo a polo, que viene dado bien sea por insomnio o somnolencia, es decir, falta o exceso de sueño. Adicional, el hecho de que la irritabilidad es una constante en nuestras vidas, pero el más determinante es que estos efectos que hago yo alusión es que permanezcan por un periodo mínimo de 15 días. Ya allí deben encenderse las alarmas y darnos cuenta que en definitiva debemos recurrir a un especialista en esta área. Pero quería que nos enfocáramos un poco más en la primera, la de origen voluntario, la que sí depende de nosotros, y por ende es importante entonces considerar hacernos esta pregunta: ¿es lo mismo depresión que tristeza? Muchos a veces amanecemos un poco desanimados, bien sea por uno de los motivos que ya cité anteriormente o por cualquier otro detonante, y decimos, bueno, hoy ando deprimido, ¿no? Y usamos ese término con mucha regularidad y hasta naturalidad. Y quizás está mal empleado porque simplemente es una tristeza, es un síntoma. Ahora, cuando eso se convierte en un síndrome, que es la acumulación de varios síntomas que deriva en este caso la patología de la que estamos conversando, allí sí debemos de inmediato tomar cartas en el asunto. ¿Y cómo podemos tomar esas cartas en el asunto? Yo particularmente les aconsejo que de forma muy proactiva y asertiva. Hay varios elementos que considerar. El primero, tenemos que tener una alimentación muy saludable. ¿Por qué? Básicamente lo que redunda en función a la alimentación saludable, y aparte de eso compartida con ponernos en movimiento, es que activa nuestros neurotransmisores. Entonces todos aquellos elementos como dopamina, serotonina se activan,
y podemos rebatir todo esto que hemos estado viviendo en tiempos de pandemia, porque en definitiva eso nos ha hecho tratar de, o llegar a un letargo emocional donde quizás cualquiera de nosotros que ha tenido alguna idea de emprendimiento, y como bien lo dice el título de la ponencia, ha sido difícil que emerja nuestro mayor valor, que es el talento humano. Eso nos ha aplacado un poco, nos ha hecho ser cautos, nos ha hecho ser temerosos. Comentaba también, y gracias por tu parte de referencia, Reinalda, la incertidumbre, porque en definitiva la esencia de todo lo que estamos conversando es esto: saber si de verdad el desafío, el riesgo que vamos a tomar nos va a llevar por buen camino, pero ¿cómo saberlo si no nos arriesgamos? Otro de los elementos muy importantes a considerar es lo denominado como inteligencia emocional, y eso es determinante, pues las circunstancias externas, bien lo escuchamos anteriormente, no podemos controlarlas. Nosotros no podemos hacernos eco y tratar de cambiar una circunstancia que no depende de nosotros, que es una meta incompatible, que definitivamente es un factor externo, que no está en nuestro dominio controlarlo. Lo que nosotros sí podemos controlar es la gestión de nuestras emociones y la forma en la que de repente esa irritabilidad, esa tristeza, esa ira, podemos nosotros transformarla y sacarla avante como una oportunidad de vida. Allí es muy importante considerar el hecho de que hay una palabra que en lo particular me gusta mucho, como lo es la resiliencia, que es la capacidad intrínseca que tiene un individuo de vencer la adversidad. Y nosotros, cada uno de nosotros quizás tiene una historia en particular, ¿no? Que ha vivido en el 2020 ya apenas a 5 días de llegar a su finalización. Y la capacidad de resiliencia de cada uno de nosotros va a determinar el grado de éxito que tengamos en un determinado campo. Pero para ello, ahí sí es importante, y ahí me traslado a todo lo que hemos estado conversando acerca del talento, es quizás citar un ejemplo. En Estados Unidos hay una carrera, Realtor, que son agentes de bienes raíces, y es una carrera que, y lo podemos hacer analogías con muchas que de repente en nuestro país tenemos, pero es una carrera de negocios que tiene mucha demanda. Sin embargo, la gente a veces, entre comillas, prefiere detenerse o abstraerse de intentarlo, porque cree que hay muchos en ese campo. Entonces, ¿qué oportunidad de éxito tienen allí con tanta oferta? Ahí es donde entra un factor bien determinante, y es cuando nosotros analizamos por qué y cómo yo puedo ser exitoso en ese negocio. De hecho, en cualquiera de los que ustedes quieran explorar, porque me imagino que cada uno ya tiene detectado hace años, y quizás este año fue más fundamental para diagnosticarse, ¿no?, íntimamente, y darse cuenta en qué puede ser bueno, aparte de lo que quizás ya hacía del 2019 hacia atrás. Y de acuerdo a los estudios que se hicieron, un 70 al 75% el fracaso que tenían estos profesionales era por la falta de entrenamiento, la falta de capacitación, la falta de adentrarse en invertir en sí mismos para ser distintos a los que usualmente desertaban. Esto de hecho lo traigo a colación porque hago la analogía con Yafo. En Yafo, yo, que soy uno de los más novatos, se puede decir, inicialmente no tenía las herramientas y internamente pensaba que quizás era un trabajo complicado porque veía la excelencia de todos mis compañeros. ¿Y qué me hizo ver cómo me hice consciente de esta situación? De que en definitiva ellos no descansan. Hoy es 26 de diciembre y ¿dónde estamos, no? La constancia, la perseverancia, el hecho de prepararse constantemente, el hecho de invertir recursos, porque los recursos los inviertes en ti, para luego tratar de contagiar a mucha gente a que en definitiva se lleve un mensaje positivo, que es lo que necesitamos para el 2021. Pero aparte de esta preparación que citaba yo en el caso anterior,
Hay 3 elementos que yo quiero regalarles y que en cierta forma son muy relevantes para quizás lo que ya estén pensando como talento y explotar en 2021 con el mismo. El primero es conocer el mercado, hacer un estudio de ese mercado donde ustedes consideren que son talentosos y prepararse para ello. El segundo, el branding. El branding no es más que la forma en la que te percibe el cliente que tenemos de forma externa. Y el tercero, y no menos importante porque es complementario, el marketing, que es cómo vas a mostrar tus productos y cómo en cierta forma vas a mostrar que tú ya eres una alternativa en el mercado. Porque a veces pensamos, quizás citándonos en el ejemplo anterior, yo soy quizás un excelente repostero, pero digo, bueno, pero todo el mundo está vendiendo tortas, entonces ¿qué debo hacer yo? Bueno, lógicamente el branding en cierta forma entra a conjugar parte de esa imagen, de esa visualización o visibilidad, mejor dicho, de mi persona o de mi emprendimiento para que sea considerado como una alternativa. Las redes sociales nos hacen visibilizarlos también y por lo menos hacer un llamado de atención a aquellas personas que en cierta forma andan buscando ese servicio, pero nosotros podemos puntualizar y darle esa opción que quizás otros no manejan, es decir, marcar la diferencia. Todo esto conjuga con un término muy importante que es el propósito, vivir con propósito. Y cuando uno vive con propósito, la motivación es el motor, el impulso, el estímulo. Mi invitación el día de hoy es a que este 2021, para los que ya faltan 60 horas simplemente para culminar, tratemos de explorarnos. Si de repente todos estos días y todos estos meses han sido de análisis interno de nuestros valores, de nuestra ética, de nuestras habilidades, veamos que con algunas herramientas adicionales que podemos complementarlas, podemos salir muy exitosos a enfrentar el 2021. Piensen qué podemos hacer, en qué podemos perfeccionar todas estas habilidades que de repente no he aflorado hasta el momento y que nos sirva toda esta información, sobre todo si hemos vivido estos episodios de depresión, para que a través de una actitud altamente positiva seamos exitosos en un 2021. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, mucho éxito para el venidero año.